La actividad política no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, ha venido degradándose en términos éticos de manera acelerada después de que entrara en un proceso de vaciedad ideológica, viéndola en función de la estructura del pensamiento que la dominaba durante todo el proceso de confrontación que definía la llamada Guerra Fría. La gente se abrazaba a un ideal de justicia social. De un lado, los comunistas o socialistas o socialdemócratas, y de otro lado, a un ideal liberal que implicaba la potenciación de la voluntad del individuo y el consumo de derechos estructurados que favorecían justamente ese ejercicio de la individualidad, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la sacralización de la propiedad privada. Y esto definía al hombre como el persecutor permanente de un ideal. Y eso dejaba menos espacio para la violación a la norma, la corrupción, la destrucción de valores. La gente actuaba en función de valores con lo que se sentía feliz. Pero esto, con la desaparición de esos polos de confrontación que se definían en términos ideológicos, pues la gente quedó, como dice Ricardo, al descaire, sin norte, y le dio rienda suelta a la codicia, a la ambición. Así se llenó ese espacio vacío que quedó con la desaparición de la confrontación ideológica radical. En República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana se fundó cuando todavía el mundo se dividía ideológicamente en dos polos de confrontación intensa. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que no era un partido comunista propiamente dicho, se vinculó al ideal de justicia social combinado con la defensa de las libertades individuales. Así lo fundó Juan Bosch. Y el PLD llega al poder cuando ya don Juan no tenía vitalidad mental, no influyó en eso. Gente como Leonel Fernández y Danilo Medina en alguna medida monopolizaron el poder dentro del PLD y lo condujeron al poder público, al control del Estado, pero también permitieron que ese contacto con el Estado aumentara la codicia, aumentara la ambición interna por el disfrute y la acumulación de recursos. Y ello impulsó la construcción de una cultura de corrupción interna. Una cultura de corrupción interna que, cuando fallaron los controles de esa cultura, cuando se dividió el PLD y fallaron los controles de esa cultura, el PLD ya no tuvo fuerza para mantenerse en el poder y fue sacado del poder.
Bueno, el hecho de que entrara un hombre con un pensamiento esencialmente empresarial al poder dimensionó las culpas del Partido de la Liberación Dominicana en la construcción de una cultura de corrupción estatal en República Dominicana. Y el nombramiento de 3 fiscales comprometidos con una conducta ética comprobada en su práctica en el Estado sobredimensionó la culpa del PLD con el crecimiento de la corrupción. El PLD está arrodillado por el peso de esa culpa en estos momentos. Pero parece que apuestan a la manipulación que en esta etapa moderna acuden los políticos frente a la población para invisibilizar sus responsabilidades frente al daño que recibe el ser humano y enajenar al ser humano frente a la realidad que norma su vínculo, el vínculo del político con el vínculo del votante. El PLD parece que apuesta a eso, porque no se ve en el discurso de ninguno de sus dirigentes ninguna expresión de arrepentimiento frente a las inconductas que llevaron al Estado dominicano a convertirse en uno de los estados más corruptos del hemisferio. El PLD parece que sigue apostando a la impunidad.